Vamos a continuar con la serie de sermones que hemos tenido últimamente. Hemos estado hablando de los atributos del Señor, de Dios. Hablamos ya de varios. ¿Cuándo se acuerdan? Primero vimos la aceidad de Dios. La aceidad de Dios, cuando hablamos de la aceidad de Dios, hablamos que Dios es quien es. Recuerden esto, cuando cuando Moisés tiene un encuentro con Dios y Dios le dice, yo soy el que soy. Esa es la aceidad de Dios. También vimos la espiritualidad de Dios. Vimos que Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. Dios no tiene brazos ni ojos como nosotros. Dios es espíritu. Por lo tanto, cuando la Biblia nos habla sobre Dios o acerca de Dios, nos habla en un lenguaje antropomórfico, que quiere decir que nos habla en un lenguaje humano en el cual nosotros podemos entender cómo obra Dios, cómo es Dios y más o menos cómo piensa Dios, ¿sí? También hablamos sobre la santidad de Dios. Hablamos de que Dios es un Dios santo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos del atributo, muchos dicen, por excelencia de Dios. La Biblia dice que están los ángeles en el cielo adorando delante de su trono, cantando, diciendo, santo, santo, santo. Así que cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de su majestuosidad, de su grandeza, de su poder, pero también estamos hablando de su perfección. Dios es un Dios perfecto, no comete pecados, no hay sombra en su ser. Dios es perfecto, por lo tanto, como dice la Biblia, debemos de ser santos como Dios es santo. También hablamos ese día que hay un problema con el hombre, que el hombre no puede ser santo por sí mismo, porque el hombre constantemente está fallando. Por esta razón, el hombre siempre necesita de Cristo en su corazón para ser santificado, ¿sí? Así que cuando la Biblia dice ser santos como yo soy santo, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y este jueves que pasó, hablamos sobre la soberanía de Dios. Hablamos que Dios está por encima de todo. Dios reina por encima de todo. Hablamos de que la sociedad no reina, Dios reina. El diablo no reina, el gobierno no reina, el hombre no reina. Es Dios quien reina, lo vimos con la Biblia. Y vimos que Dios es soberano o está por encima del hombre, de sus emociones, de sus pensamientos y de su voluntad. Sí, eso lo vimos con la palabra del Señor. Hoy ya sería nuestra quinta sesión. Hoy en esta sesión vamos a hablar del camino de la eminencia. El camino de la eminencia. Se titula el sermón del día de hoy. La serie es Atributos de Dios y el sermón se titula El camino de la eminencia. Cuando hablamos de Dios, de hecho cuando empezamos el discipulado 2, la primera clase, hablamos de Dios y hablamos de que Dios es Dios incomprensible. ¿Qué significa que Dios es un Dios incomprensible? Significa que ningún ser humano puede entender completamente a Dios. Ningún ser humano puede entender completamente a Dios. Ningún ser humano puede saber enteramente cómo Dios opera o saber enteramente cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Recuerden que la Biblia dice que sus caminos son mejores que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Así que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Dios, Dios no puede ser comprendido en su totalidad, porque nosotros somos seres finitos y Él es un ser infinito. ¿Sí? Nosotros somos pequeños, Él es grande. ¿Sí se entiende? Así que cuando hablamos de Dios, históricamente hablando, la iglesia siempre ha buscado la mejor forma, la mejor manera de describir a Dios. La iglesia ha sido muy cuidadosa en cómo describir a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser todopoderoso. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Dios creador, del Dios sustentador, del único Dios. A veces decimos, ¿verdad?, que el mundo tiene sus dioses, pero esos dioses no son verdaderos, no existen, porque nada más hay un Dios, y ese es nuestro Dios, Jehová.
Así que la iglesia, históricamente hablando, ha tenido tres formas en cómo describir a Dios. Esto lo vimos en el discipulado 2. Las tres formas más comunes es el camino de la afirmación, en donde la iglesia ha afirmado las buenos caracteres de Dios, como por ejemplo, Dios es amor, Dios es bondad. Son afirmaciones positivas y ciertas de quién es Dios. La iglesia también ha utilizado el camino de la negación. Cuando hablamos del camino de la negación, estamos describiendo a Dios por lo que Él no es. Damos algunos ejemplos. El hombre muta, el hombre cambia, Dios no cambia, ¿verdad? Entonces decimos que Dios es inmutable, si se da a entender. Describimos a Dios por lo que Dios no es. La tercera forma o el tercer camino que se utilizó en la iglesia es de lo que vamos a hablar hoy, el camino de la eminencia. El camino de la eminencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del camino de la eminencia, estamos hablando de que tomamos conceptos humanos, los elevamos a lo más alto para describir a Dios. Damos un ejemplo. El hombre tiene un poder limitado, ¿verdad? Todos tenemos fuerzas, pero nos cansamos, ¿cierto? Todos tenemos un grado de poder. Algunos tienen más fuerza que otros. Pero si elevamos esto hasta lo sumo o a lo más alto, entonces decimos que Dios es omnipotente. Todo lo hemos escuchado, ¿verdad? El hombre tiene conocimiento, tiene ciencia, pero esta ciencia es limitada, este conocimiento es limitado, pero Dios no. Entonces elevamos este concepto a lo más alto posible y decimos que Dios es omnisciente. Y sabemos que el hombre puede estar en un lugar a la vez. El hombre tiene presencia, pero su presencia está limitada a un solo lugar. ¿Sí? Yo estoy aquí y estoy aquí. No puedo estar aquí y en Soriana al mismo tiempo, ¿verdad? No puedo estar aquí y en el centro al mismo tiempo. El hombre está limitado en su presencia, pero Dios no. Entonces elevamos este concepto a lo más alto y decimos que Dios es omnipresente. ¿Sí? Esas son las tres palabras o tres atributos que vamos a hablar el día de hoy. Su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia. ¿Sí? Voy a tratar de terminar temprano, mis hermanos, para que no se me mueran de hambre, porque yo sé que va a valer rico. Vamos a empezar con el primero, omnipotencia. Dios es omnipotente. Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la palabra omnipotente? Bueno, la palabra omnipotente viene de dos palabras en latín. La primera es omni, no el omnivolador, sino omni, que significa todo, ¿sí? Omni en latín, al español significa todo, y potentia, que en español significa poder. Que cuando decimos que Dios es tiene omnipotencia o es omnipotente, estamos diciendo que Dios es todopoderoso. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Han escuchado la palabra omnibus? El camión, ¿verdad? Que se pone... ¿Qué significa omnibus? Omnibus. Omni es todo. Omnibus significa todos los camiones. No. Omnibus originalmente en latín significa para todos. Para todos. Así que estas palabras, términos en latín son importantes porque muchas veces estamos rodeados de ellos y ya entendemos un poquito más. Omnipotencia. Vamos a Apocalipsis 19:1, por favor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Es sencillo, no es complicado entender, no es complicado captar la idea de la omnipotencia de Dios. Mas, sin embargo, es importante recalcar que en los últimos días se cantará, se alabará diciendo aleluya, salvación,
honra, gloria y poder son del Señor nuestro. El jueves hablamos que Dios es soberano sobre tu salvación. La salvación es del Señor, no es tuya. La salvación es algo en lo que tú cooperas, es una obra divina y exclusiva de Dios. Y en Apocalipsis se nos está diciendo que en los últimos días se escuchará una gran voz en el cielo que dirá: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor. Son de Él, no se los dieron, no los compró, no se los prestaron, son de Él. La salvación, la gloria, la honra y el poder son de Dios. Esto es importante, mis hermanos, porque muchas veces pensamos que el poder está en nosotros. Muchas veces pensamos que el poder está en nosotros, o en las palabras que usamos, o en la manera en que oramos, o en la manera en cómo decimos las cosas, pero no. El poder no está en nuestra boca o en nosotros, el poder está en Dios. De Él es el poder. De Él es el poder. No es un poder prestado, no es un poder comprado, es de Él. Él lo creó. Si tú tienes fuerzas, si tú tienes ciertas fuerzas hoy en día, no es porque vengan de ti, es porque vienen de Él. Por lo tanto, es necesario entender que nuestra fuente que nos da fuerzas viene de Dios. De Él es el poder. De Él es el poder. ¿Por qué la oración es poderosa? No es la oración en sí, es a quién va la oración, a quién le estamos orando. Porque si fuera la oración en sí la que es poderosa, yo le podría orar a otro. Pero no es la oración sola, es a quién va dirigida. Es por esa razón que tú puedes orar a santos o a otros dioses y no va a tener poder tu oración. ¿Por qué? Porque el poder no descansa en tus palabras, descansa en Él. ¿Se entiende? Por esta razón el profeta decía: échenle agua a la leña y van a ver que Dios mandará fuego y prenderá. ¿Por qué? Porque el poder no estaba en el profeta. El poder descansa en Dios. El poder no está en el hombre, no está en el que predica, en el evangelista, en el profeta, en el que está. No, el poder descansa en Dios. Dios es poderoso para sanar, Dios es poderoso para salvar, Dios es poderoso para restaurar. El hombre solamente es un vaso de barro, un instrumento que Dios utiliza, pero de Él es el poder. Apocalipsis 19:6, por favor. Y oí como la voz de una gran multitud, nuevamente, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esto es maravilloso. Decía Juan: oí la voz de una gran multitud. Y esta gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Y todos ellos estaban cantando, alabando, diciendo: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Nuestro Dios reina, pero no solamente es Dios, Él es todopoderoso. Qué gran motivo para gozarnos en los días malos. Qué gran motivo para cuando estemos pasando días malos, alzar nuestra voz y decir: aleluya, porque aunque sé que hoy no me está yendo tan bien, mi Dios Todopoderoso, Él reina. Él está en control. Sus manos fuertes están en control. Todos los domingos mi esposa, mi hija y yo vamos al tianguis. Vamos a ir en nuestra motito, vamos al tianguis.
Y cuando estamos caminando tenemos la costumbre de yo estar con mi hombro, con mi brazo de esta posición, mi esposa me agarra, ¿verdad?, del brazo. Y últimamente yo pienso que como mi hija ve a mi esposa siempre agarrarme el brazo para caminar, últimamente mi hija, estando con su mamá, me agarra el brazo y me abraza. Y quiero pensar, ¿verdad?, que mi hija debe decir, ay, mi papi tan fuerte que está. Ha de sentir alguna protección estando agarrada del brazo de su padre. Ahora imagínate nosotros con nuestro Dios todopoderoso que reina. ¿Cuánto más seguridad podemos encontrar estando en sus brazos? El papá de mi hija tiene poder limitado, se cansa, soy yo. Pero Dios no tiene poder limitado, Él es omnipotente. Él nunca se va a cansar, Él nunca se va a fatigar, Él nunca va a decir, otros 5 minutitos más de sueño. No, de hecho Él no duerme, no necesita dormir. ¿Tú sabías? Nosotros necesitamos dormir para recargar. Él no ocupa recargar. Él es todopoderoso. Vamos a Isaías 43:13, por favor. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nuevamente aquí Dios nos está dejando saber su eternidad, porque Él dice, antes de que hubiera día, yo era. Nos está dando a entender su eternidad y después nos dice, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo va a estorbar? Lo que Él hace, ¿quién le va a impedir? ¿Quién se va a poner delante de Dios y le va a decir, no? Si Él es todopoderoso, si Él reina, si Él gobierna, si Él es soberano ante todo, tú no tienes ninguna capacidad o posibilidad de pararte delante de Dios y decirle no. Porque Él es todopoderoso. Hubo un profeta que quiso decir eso. Hubo un profeta que quiso decirle al Señor, no voy. Lo uso mucho como ejemplo porque es el ejemplo que más me gusta para hablar sobre la potencia y soberanía y reinado de Dios. Que a veces tenemos este pensamiento que si decimos nosotros no, bueno, ahí se quedó. No, este profeta dijo, no voy a Nínive, no voy a ir, me voy a ir a otro lugar. Y Dios dijo, ándale, trata. Porque nadie puede estorbar los planes de Dios. Nadie puede impedir los planes de Dios. Dios tenía preparado este día para que tú estuvieras aquí, sentado, escuchando su palabra y al final del servicio comer taquitos. Y nadie va a impedir eso. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Porque su poder no tiene fin y no hay nadie más poderoso que Él. Hoy en día el hombre tiene algo en su cabeza que piensa que puede contra Dios, pero no es así. Dios es todopoderoso y sus planes no serán estorbados. Esto es buena noticia para ti y para mí, mi hermano, porque si Él ha prometido algo, lo va a cumplir. Porque nadie puede estorbar sus planes. Nadie puede estorbar sus planes. Vamos a Mateo 19:26, por favor. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Me gustaría dar un poco de contexto aquí. Había un joven rico que pensaba que él tenía todo hecho para ir al cielo. Y le pregunta a Jesús, le dice, maestro, ¿qué le voy a hacer para ir al cielo? Jesús le dice, bueno, tú sabes los mandamientos. El joven le dice, los he hecho desde que era más joven. Jesús le dice, te falta una cosa, vender tus pertenencias, entregar a los pobres y seguirme.
El joven rico se entristeció porque era muy rico. Y Jesús le dice, pobre de esos ricos que tan difícil la tienen para entrar al cielo. Y los discípulos dijeron, entonces, ¿quién? ¿Quién va a poder entrar al cielo? Si no es la persona que es moralmente correcta, si la persona rica, moralmente correcta, ejemplo, no puede entrar al cielo, entonces ¿quién puede entrar al cielo? Y Jesús les dice, para los hombres es imposible entrar al cielo. No hay ninguna posibilidad de que los hombres puedan entrar al cielo, es imposible para el hombre. Pero para Dios, todo es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tratas de ir al cielo por tus fuerzas, te será imposible. Si tú tratas de cumplir la ley pensando que así vas a ir al cielo, es imposible. Pero si tú confías en Dios Todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Él es que nos salvó. Qué cosa más maravillosa, qué milagro más hermoso que Jesús hizo, que Dios hace en nuestras vidas, que es salvarnos, librarnos del pecado, librarnos del abismo. Esto para el hombre es imposible, pero para Dios no es imposible. La omnipotencia de Dios nos debe dar esperanza cuando estemos en la enfermedad, porque entendemos que tal vez para el hombre ya no hay posibilidades, pero para Dios hay todas las posibilidades. Esto debe dar esperanza para la iglesia, porque a lo mejor podemos ver que nos falta mucho, pero para Dios no hay nada imposible. Esto debe de dar aliento a los matrimonios pensando que, bueno, es que la llama se nos apagó, pero para Dios no hay nada imposible. Eso debe dar esperanza a los padres que no saben qué hacer con sus hijos. Doblar rodillas y saber que para Dios no hay nada imposible. Esto es hermoso porque eso nos debe de motivar. Nos debe de motivar a seguir caminando, a seguir avanzando, a seguir intentando, a seguir en la obra, a seguir en su palabra. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que no es nuestras fuerzas, no dependo de mí mismo, es las fuerzas de Dios, dependo de Él, porque para Él todo es posible. Hay otro versículo que dice, para aquel que cree, ¿qué dice? ¿No se lo saben? Para el que cree, todo lo es posible. Pero no es simplemente creer. Porque muchas veces decimos simplemente, para el que cree todo es posible. Si tú crees que vas a ser sano, es posible. Pero no es simplemente creer que vas a ser sano, es creer que Él te puede sanar. Ahí es donde nos equivocamos. Ahí es cuando tenemos la perspectiva errónea. No solamente es creer por creer, porque si creemos por creer, ¿para qué queremos a Dios entonces? El versículo que dice, para aquel que cree todo le es posible, no está diciendo que solamente creas y ya. No es solamente creer que vas a ser sano, creer que vas a tener esto, es creer en Él. No es creer por creer, es creer en Él, porque en Él todo es posible. ¿Se entiende? Porque Él es omnipotente, Él tiene el poder, la capacidad, las fuerzas, los recursos para hacer todo. Nosotros no dependemos de Él. Por eso no es creer por creer, es creer en Él, que en Él todo es posible. La fe es poner nuestra fe en Él. No es simplemente fe de que se va a hacer, porque si no, Dios no entra en la ecuación. Es tener fe en que Dios lo va a hacer. Vamos a Colosenses 1:17, por favor. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Tenemos nuevamente lo mismo. En Él subsisten todas las cosas. En Él se encuentra el poder para que la tierra siga girando. En Él se encuentra el poder para que el viento, la lluvia venga. En Él se encuentra el poder
para que los árboles broten y den su fruto. En Él todas las cosas subsisten. En Él está el poder para que tú puedas caminar, hablar, levantarte, trabajar. En Él. En Él, cuando entendemos que Dios es omnipotente, debe causarnos en nosotros la actitud de humillarnos y decir: Señor, dependo de ti, en ti subsisto, en ti subsisto. Si tengo fuerzas por ti, porque tú eres poderoso. Pablo lo entendió y por eso Pablo dijo: todo lo puede en Cristo, no en ti, no en tu pensar, no en ser positivo de mente, no en ser positivo en palabras. En Cristo todo se puede. Hoy en día le quitamos tanto crédito a Dios. Hoy en día le quitamos tanto crédito a Dios y le damos crédito a otras cosas secundarias. Le damos más crédito a la mente positiva, le damos más crédito a la palabra positiva, le damos más crédito a que si declaraste o no declaraste, le damos más crédito a que si oraste con fe o no oraste con fe, le damos más crédito a tus palabras, pero olvidamos a Dios. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, estoy diciendo que el crédito es de Dios en su poder, en su autoridad, en su reinado y en su soberanía. Es bueno ser positivo, es bueno hablar positivo, es bueno declarar, pero el crédito es de Dios. El crédito es de Dios porque Él es omnipotente. No son tus palabras ni tus pensamientos, es Dios. Número 2. Omnipresencia. Dios es omnipresente. El hombre puede estar en un lugar a la vez. Si yo quiero ir a Soriana, tengo que ir a Soriana, tengo que caminar. No nos podemos teletransportar, no podemos volar, no nos podemos duplicar y no podemos estar en todo tiempo, con todo lugar, con todo nuestro ser. Nuestra presencia es limitada a un lugar a la vez. Pero Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Lo mismo, omni de latín significa todo y presentia en latín significa presencia. Dios, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos diciendo que Dios está en todo lugar con todo su ser. Dios está en todo lugar con todo su ser. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar con todo su ser. ¿Qué significa esto? Que Dios está aquí, pero no solamente una parte, no solamente una porción, está aquí con todo su ser, con todos sus atributos, está aquí con nosotros, así como está en la iglesia de más para allá, así como está en Guzmán, en Guadalajara, en África, en Asia, en lo profundo del océano, en lo alto del universo. Dios está en todo lugar con toda su presencia. ¿Se entiende? Todos sus atributos están con nosotros. Su amor, su misericordia, su justicia, su aceidad, su potencia, su omnipotencia, su justicia, su santidad, su ira, todos sus atributos están con nosotros, todo su ser, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Esa es la omnipresencia de Dios. Y eso es importante, mis hermanos, porque a veces pensamos que Dios no escucha el pensamiento del hombre o el corazón del hombre, pero la Biblia nos dice lo contrario. Vamos a Jeremías 23, por favor. Leemos 23 y 24. Jeremías 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Órale.
Dice Dios, ¿acaso yo soy un Dios de cerca solamente cuando estoy cerca? Y no soy Dios de muy lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el hombre piensa que Dios lo ve si está cerca de él, pero si se esconde, ahí ya no. Y dice Dios, ¿tú crees que nada más de cerca soy Dios? También de lejos soy Dios. Porque Él lo abarca todo. Él está tan cerca con nosotros, pero tan lejos como hasta el fin del universo. 24, por favor. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, en un escondite, donde Él no lo pueda ver? Yo recuerdo cuando era niño, mis hermanos, cuando era niño era un poco travieso. Y mi abuelo era carpintero, tenía muchas maderas, muchas herramientas de madera, y tenía una montañita de tierra de grava, tierra con piedra, ¿verdad? Y unos bloques, porque nacieron ahí, algo en la casa. Yo recuerdo un día que mi hermano y yo decidimos jugar. Y a mí se me ocurrió, dije, pues agarro un martillo y rompo algunos ladrillos, ¿verdad? Y rompí todos los ladrillos que tenía mi abuelo ahí. Yo estaba bien contento rompiendo ladrillos, en lo que mi hermano grita, ¡mi tío! Y yo nada más volteé y vi a mi tío llegar y dije, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Y corrí y me escondí debajo de la cama. Era una cama bajita donde no había mucho espacio para entrar, solamente yo podía entrar. Me metí a lo más oscuro, porque eran dos camas pegadas. Me metí al más rincón más oscuro, donde no me podían ver. Ahí me metí. Yo dije, ahorita que sale mi tío, ahorita sale. Pero me quedé dormido. Y mis papás, mi mamá, no me encontraba. Se asustó, fue con la vecina, fue con la otra vecina, fue a buscarla por todos lados. Y Kevin dormida abajo de la cama. Después de ciertas horas, no es cierto, como una hora yo creo, no sé, no exagero. Después de un buen rato, a mi hermana se le ocurrió ver abajo de la cama. Ahí estaba aquí. Yo tenía un escondite para esconderme de mi mamá. Pero yo no tengo un escondite para esconderme de Dios. De niños uno busca el escondite más oscuro para que no le encuentren. Por el hombre, hasta que bajes, aunque bajes a lo más profundo del mar, ahí va a estar Dios contigo y no te vas a poder esconder. El hombre piensa que de noche Dios no está y es cuando puede hacer cosas. Siempre. Los jóvenes para hacer maldades esperan hasta la noche. El que secuestra se espera hasta la noche. Bueno, ahorita ya no, ya está en el día. Pero normalmente se espera hasta la noche. Normalmente el ladrón se espera en la noche. Pero Dios es Dios cerca y lejos, de día y de noche, en lo abierto y en lo oscuro, en lo público y en lo privado. Ahí está Dios en todos lados, con todo su ser. Esto es importante, mis hermanos, porque no importa en dónde estés, joven, no importa en dónde estés, Dios está ahí. No importa en dónde estés, no importa dónde te quieras esconder con tus amigos para tomar, para drogarte, para estar con tu novio o tu novia, no importa, Dios está ahí porque Él es omnipresente. Vamos a Proverbios 15:3, por favor. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿a quiénes? A los malos y a los buenos. Nadie se escapa de la omnipresencia de Dios. Nadie. Dios está en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Él está en todo lugar mirando malos y buenos y qué es lo que hacen. Es muy fácil aquí en la iglesia hacer lo bueno, pero la pregunta es, cuando estamos en lo oculto, ¿qué hacemos?
Porque aunque nadie nos vea de personas, hay alguien que nos ve y ese es Dios. Pero por otro lado, mis hermanos, que Dios sea omnipresente es algo bello para nosotros, porque significa que Él está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Si algún día, Dios no lo quiera, pero si algún día te encuentras en una situación difícil, Dios está ahí contigo. En el hospital, Dios está ahí contigo. En la frustración, en la desesperación, Dios está ahí contigo. Salmos 139, 7, por favor, del 7 al 10. Salmos 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu, ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es el mismo dice, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? ¿A dónde me puedo escapar? Si me voy a lo más alto, ahí estás. Si me voy a lo más bajo, ahí estás. Si me voy a lo extremo del mar, ahí tu mano estará ayudándome y sosteniéndome. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedes ir? ¿A dónde te puedes esconder? ¿A dónde puedes huir de un Dios omnipresente que está en todos lados, en todo tiempo? Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, entendemos, mis hermanos, que Dios está antes que tú estés. Antes que tú llegues a tu casa, Dios ya está ahí. Antes que tú llegaras a esta iglesia, Dios ya estaba aquí. Antes que abriéramos el zaguán o el portón, Dios ya estaba aquí. Antes de que amaneciéramos, Dios ya estaba aquí. Porque Él está en todos lados, en todo tiempo, con todo tu ser. A veces tenemos esta idea de que Dios viene y Dios va. O su espíritu viene y su espíritu va. No, mis hermanos, Dios es omnipresente. Si Dios es omnipresente, su espíritu es omnipresente. El espíritu de Dios está aquí. No se va a ir. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está en tu casa. El Espíritu de Dios está con nosotros, porque Él es omnipresente, Él no se va a ningún lado. Cuando entendemos este concepto de omnipresencia, ciertos versículos tienen sentido, y ciertos versículos podemos entender que a veces le damos un sentido erróneo. ¿Cuántas veces decimos, porque donde están 2 o 3 reunidos, y si hay uno no está Dios? Sí, ¿por qué? Porque Él es omnipresente. Si no hay nadie, ahí está Dios, porque Él es omnipresente. No podemos pensar que ocupamos tener 2 mínimos para que Dios o su Espíritu esté aquí. No, Él es omnipresente, Él está aquí. Estemos uno, no estemos, Él es Dios y está presente, porque Él es omnipresente. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas para creer que Dios está contigo? ¿Qué necesitas para entender que Dios está presente en todas tus circunstancias? ¿Qué necesitas para creer, entender y aceptar que Dios con todo su ser está en todas partes, cuidando y guardando de ti y mirando qué haces en lo oculto? Entender que Él es omnipresente y que no te puedes esconder de Él. Vamos a Job 34, 21, por favor. Porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos.
A veces tenemos también la idea de que Dios solamente ve a los buenos, pero no, Dios ve a todos, a todo hombre. Y Él está sobre los caminos de todo hombre y ve todos sus pasos. Él ve todos tus pasos, todo lo que haces, todo lo que dices. Él lo ve todo, nada se le escapa. Esa vez que quisiste robar, Él vio. Esa vez que mentiste, Él vio. Esa vez que peleaste, Él vio. Esa vez que no fuiste honesto, Él vio. Pero también esa vez que tú te arrodillaste y lloraste y clamaste, Él vio. Esa vez que tú no sabías cómo hacerle y dijiste, Dios, no sé qué hacer, y te frustraste y lloraste delante de Él, Él vio. Esas veces que te has sentido solo o sola y piensas que nadie está contigo, déjame decirte, Él estuvo ahí contigo. Porque Él es omnipresente, Él está en todas partes. Así que podemos ver la omnipotencia de Dios, podemos ver la omnipresencia de Dios, y ahora vamos a ver la omnisciencia de Dios. Punto número 3, es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia viene del latín también, de la palabra omnis, que significa todo, y la palabra scientia, que significa ciencia. En pocas palabras, Dios tiene toda la ciencia, todo conocimiento. Él no necesita aprender nada, Él no necesita estudiar nada, Él lo sabe todo, Él tiene toda la sabiduría y la inteligencia en sus manos. Tú y yo necesitamos nacer, aprender a hablar, aprender a caminar, ir a la escuela, aprender matemáticas, aprender biología. Él no, Él ya lo sabe. Siempre lo ha sabido. Todo, nada le hace falta. No ocupa aprender nada, no necesita estudiar nada. Él es omnisciente. Vamos al Salmos 139, versículo 4, por favor. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El salmista dice, aún no he articulado lo que quiero decir, y tú ya lo sabes. ¿Cómo nos podemos escapar de Dios? Por eso Jesús dijo, no es necesario que vayas y te acuestes con una mujer para cometer adulterio. En tu corazón ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y las intenciones de tu corazón son tan ciertas como tus palabras. A veces pensamos que si no lo digo, no pequé. A veces pensamos, hermano Kevin, y quería decir una maldición, pero no la dije. No, sí la dijiste porque la pensaste. Y Dios la sabe. Y hermano Kevin, quería contestarle a mi esposo y decirle, pero no, sí lo hiciste cuando lo pensaste. Y Dios ya sabía antes de que articularas. Es por eso que no nos podemos librar. Es por esta razón que necesitamos de Cristo en todo momento. Porque no solamente son las palabras que articulamos, también Dios conoce lo que pensamos en nuestro corazón. Dios conoce lo que pensamos en nuestro corazón. Lo que nuestro corazón está diciendo, Él lo sabe. Él es omnisciente. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes. Tú todavía no sabes lo que vas a decir y Dios ya lo sabe. Así de fuerte y así de omnisciente es Dios. Mateo 10:30. Pues aún vuestros cabellos están todos pintados. Dios sabe cuántos cabellos tienes, cuántos se te han caído, cuántos se te van a caer. Dios sabe todo. Dios sabe cuánto. Imagínense,
Ni siquiera uno sabe cuántos cabellos tiene. Al menos que tengan además dos, pues ahí está fácil, ¿verdad? O ninguno, más fácil, ¿verdad? Pero Dios lo sabe todo, todo. Tu corazón, tus cabellitos, tus pensamientos, tus arrugas, todo. Él es omnisciente, Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Hebreos 4:13, por favor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué significa esto? Que no hay nada creado que no esté delante de Él. No hay nada creado que Él no conozca. Cuando el hombre descubrió la rueda, Dios no dijo, ¡órale! No, Él ya lo sabía. Cuando el hombre hizo su primer rascacielos, Dios no dijo, ¡oh, me impresionaron! No, Él ya lo sabía. Y más aún dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros usamos ropa, las mujeres usan maquillaje. A veces, si no nos peinamos por la mañana, los hombres nos ponemos una gorra. Pero delante de Dios, Él nos conoce completamente como somos en realidad. Ante la sociedad podemos poner caretas. Ante la sociedad yo puedo ser muy amable y en la casa ser muy malo. Pero Dios se conoce. Ante la gente yo puedo tratar muy bien a mi esposa y llenar de besos a mi hija, pero Dios conoce realmente quién soy. Ante la iglesia yo puedo estar aquí y adorando y llorando y brincando, pero Dios sabe quién soy realmente. A mí me podrás engañar si alzas tus manos o si brincas o si lloras, pero a Él no. ¿Por qué? Porque todas las cosas están desnudas y abiertas delante de sus ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no le puedes ocultar, ni mentir, ni aparentar nada a Dios. El hombre, cuando está en plan de conquista, es el más romántico, el más fuerte, el más valiente. ¿Verdad, hermanas? Digan amén, hermanos, por favor. Muchas veces el hombre aparenta para quedar bien con la esposa, con la novia. Yo recuerdo, mis hermanos, si hay algo que a mí no me gusta, son los cueritos. No me gustan los cueritos. Aquí en Tuxpan hay tostadas, ¿verdad? Así grandotas que le echan cueritos. A mí no me gustan los cueritos. Una vez mi esposa, estábamos todavía en la escuela bíblica en Monterrey, y mi esposa nos dijo a un grupo de amigos que teníamos, voy a hacer tostadas tipo Tuxpan para que las prueben. Pobres. Había unas de carne, dijo, yo le entro las de carne porque los cueritos no me gustan. En ese tiempo mi esposa y yo ya sabíamos, ¿verdad? Que Dios nos había llamado al ministerio. Y me acabé una tostada y me dijo mi esposa, ¿quieres otra? Y dije, sí, pero no especifiqué de qué. Y mi esposa me dijo, ya no hay carne, pero te pongo extra cueritos. Dios santo Dios. Y pues yo quería quedar bien, mis hermanos. Y que me comí la tostada y se los prometo, ni los mordía, me los pasaba enteros. Los cueritos. Y mi esposa me preguntó, ¿te gustaron? ¡Sí! Ya después que nos casamos se enteró de que no. Pero Dios conoce todo. Yo podía aparentar en ese momento, yo puedo engañar a mi esposa.
en tratar de ser de una manera distinta a la que no soy realmente. Pero a Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos ocultar nada, porque Él lo sabe todo y a Él le vamos a rendir cuentas. ¿Dónde nos quedamos? Salmos 139, ¿verdad? No, perdón. Hebreos 4:13. Vamos a Salmos 44:21, por favor. No demandará Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce tus secretos. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que ocultas, Él sabe lo que sientes, Él sabe lo que odias, Él sabe todo acerca de ti. Él sabe los secretos de tu corazón. Vamos a Isaías 46, por favor, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas que desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cómo Dios no va a ser omnisciente si Él desde el principio dijo el final? Desde el principio Él dijo lo final y lo que había de venir. No hay nada que a Dios tome por sorpresa. No hay nada que Dios no sepa. No hay nada que Dios no entienda. Cuando tú digas, es que nadie me entiende, Dios te entiende y Dios sabe. Cuando vayas a chismear y digas a tu comadre o a tu compadre, nada más entre usted y yo. Tú dile, pues entre usted y yo y Dios, porque ya lo sabe. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. Vamos a Romanos 8:29, por favor. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios sabe todo. Él sabe cómo te sientes. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que ocultas en tu corazón, lo que ocultas en tu mente, y Él sabe quién será salvo. Por eso Él predestinó, porque en su omnisciencia Él preparó de antemano a quienes iban a creer en Él. Por eso dice que a los que antes conoció, también los predestinó. El jueves hablamos que Dios es soberano en la salvación. La salvación es una obra de sinergia. La salvación es una obra exclusiva de Dios. Tú y yo no hacemos nada. Es una obra de Dios. Y también Dios en su omnisciencia, Él predestinó a los creyentes en su misericordia. Ahora, esto es importante hablarlo en este punto, porque a veces pensamos que Dios es como nosotros, que tiene que ver a dónde sopla el viento para saber la dirección. No, Él ya sabe. Pensamos que Dios es como nosotros tenemos que hacer nuestras brújulas para saber cuál es el norte y cuál es el sur. Él ya lo sabe. Y también Él sabe cuál va a ser tu respuesta al llamado que Él te está dando. ¿Tú crees que si Dios te ha llamado, podrás decir que no? ¿Tú crees que si Dios te ha llamado, te podrás oponer? ¿Tú crees que si Dios te ha llamado, te podrás resistir? Si Dios te ha llamado, no hay nada que tú puedas hacer. Has sido llamado, porque su gracia es irresistible. Una vez que ves el amor de Cristo y ves su gracia y ves su misericordia, no te puedes resistir a ella. Por esta razón, mis hermanos, si Dios te ha llamado a sus pies y a su presencia,
te puedo asegurar, vas a estar ante sus pies y ante su presencia. Si Dios te ha llamado a hacer algo, te puedo asegurar, tú vas a hacer algo. Y lo digo como testimonio, no lo digo sin tener experiencia sobre esto. Te lo digo por experiencia. Te lo digo como una persona que ha oído de Dios por todas las oportunidades que ha tenido y siempre Dios lo ha arrastrado nuevamente a Él. Te lo digo como alguien que ha negado a Dios, que ha hablado mal de Dios y que le ha dicho a Dios, no quiero nada contigo, mas sin embargo Dios en su misericordia aún así me estuvo llamando a su presencia. Así que cuando te digo que si Dios te ha llamado, no vas a poder oponerte. No te lo digo a ciegas, no te lo digo como un muchacho que no conoce de la vida, te lo digo como alguien que ha aprendido a golpe. Yo recuerdo una vez, cuando estaba más joven de lo que ya estoy, hubo en nuestra iglesia allá en Texas, nuestro pastor predicó y él dijo, siento de parte de Dios que hay un jovencito que será llamado al ministerio, a predicar y todo esto. Y tú sabes, yo estaba sentado con mi corazón sintiendo que quería salirse de mi pecho para ir, pero yo no quería. Y yo decía, yo no voy, y no fui. Al final del servicio se acerca el pastor y me dice, ¿por qué no pasaste? Y tú sabías que eras tú. Hoy te digo lo mismo. Porque ha habido veces, yo sé que ha habido veces en lo que has sentido que Dios te ha llamado a hacer algo y no lo has hecho y piensas que te has librado de eso. Pero hoy te digo, ¿por qué no lo has hecho? Si Dios te ha llamado a hacerlo. Si hoy estás aquí y Dios te está llamando a su altar y a sus pies y a su presencia y a que rindas tu vida delante de Él y tú sabes que tienes que hacerlo y tú sientes que necesitas hacerlo y sientes que tu corazón se sale de tu pecho pero no has querido, hoy digo, ¿por qué no has pasado? ¿Por qué no lo has hecho? Si Dios ya lo sabe y Él te ha llamado y no te podrá resistir. Porque te está llamando un Dios que es omnipotente, te está llamando un Dios que es omnipresente y te está llamando un Dios que es omnisciente. ¿Qué significa esto? Te está llamando un Dios que es omnipotente, no te podrás resistir, no podrás luchar, no podrás forcejear. Te está llamando un Dios que es omnipresente y no importa dónde tú te escondas, no te podrás ocultar al llamado que Dios te ha dado porque Él es omnipresente. Y estás sido llamado por un Dios omnisciente, que Él sabe todo antes de que tú lo digas o antes de que tú lo pienses. Así que con esto, hoy yo te digo, ¿por qué no aceptar el llamado que Dios te ha dado? ¿Por qué no rendir tu vida delante de Él? ¿Por qué no dejar ya la vida pasada, dejar ya tus malos vicios, dejar ya tus malos pensamientos, dejar ya y rendirte delante de Dios? ¿Por qué no empezar a reconocer a Dios en todos tus caminos, a darle crédito a Dios en todos tus caminos y olvidarte de que son tus fuerzas y tus logros y todo? No. ¿Por qué no venir a los pies del Señor y decir, Señor, todo es tuyo, todo es de ti, todo es para ti? Pongámonos de pie en este Padre. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos.
Hoy te quiero hacer una invitación, no te voy a pedir que pases enfrente, pero te quiero hacer una invitación para que te lleves a tu casa. ¿Entiendes que Dios todo lo puede, todo lo sabe y está en todos lados? Si estás pasando por una enfermedad, déjalo en las manos de Dios, porque Él todo lo puede y todo lo sabe y está contigo. Si estás desesperado por dejar alguna adicción, ponlo en las manos de Dios, porque Él todo lo puede, todo lo sabe y Él está contigo. Si tienes problemas en tu trabajo, en tu matrimonio, con tu familia, ponlo en las manos de Dios, porque Él todo lo puede, todo lo sabe y está contigo. Tú tienes problemas con tu matrimonio y están pensando en divorciarse. ¿Quién puede salvar tu matrimonio sino aquel que es todopoderoso, sino aquel que es omnisciente y conoce el corazón de ti y de tu esposa, y aquel que está con los dos? Tú no puedes salvar tu matrimonio, tú no puedes dejar los vicios o las adicciones, tú solo no puedes. Necesitas a Dios. Necesitas a Cristo. Necesitas entender las palabras que decía Pablo cuando dijo: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Él es tu fortaleza. Así que te invito en esta noche, que cuando llegues a tu casa, saliendo de aquí, mientras disfrutas unos ricos tacos, que pienses: qué grande, qué fuerte, qué sabio y qué maravilloso es tener a Dios de tu lado. Y si hay alguien que no conoce de Dios, si hay alguien que quiera aceptar a Jesús en esta noche, la puerta está abierta. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús, te invito a que pases al frente para orar por ti. Si hay alguien que diga: ¿sabes qué, Kevin? Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito a Cristo en mi familia, en mi casa. El altar está abierto para que pase. Mientras oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel con nosotros. Señor, sabemos que tú todo lo puedes, tú todo lo sabes y tú estás en todos lados con nosotros, Señor. No podemos ocultarnos de ti. No podemos ocultarte nada, no podemos mentirte, no podemos aparentar nada, porque tú eres Dios. Padre, ayúdanos en esta noche, Padre, a entender lo que significa tu omnipotencia, tu omnisciencia y tu omnipresencia. Ayúdanos a entender, Señor, que no importa lo difícil de la circunstancia, tú todo lo puedes. Que no importa en dónde estemos, tú estás con nosotros. Que no importa lo que estemos pasando, tú todo lo sabes. Señor, ayúdanos a rendirnos delante de ti, a humillarnos delante de ti y a creer, Señor, a creer en tu palabra y a creer que tú todo lo puedes. Vamos a adorar a nuestro Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás